Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de funciones trigonométricas y esto es importante, aunque resuelvan los ejercicios con los ejemplos anteriores. Si ustedes comprenden esto, será más fácilmente poder identificar qué función trigonométrica van a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar las funciones trigonométricas con los elementos del triángulo rectángulo. Iniciamos con el ángulo A y utilizando seno, ¿sale? Entonces tenemos aquí la función seno para el ángulo A. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí simplemente pasamos la función trigonométrica y resolvemos en la parte inferior, o más bien identificamos seno del ángulo. Seno del ángulo, ¿de qué ángulo? Pues estamos hablando del ángulo A, ¿verdad? Si utilizamos esta carita y la colocamos en el ángulo A, ¿sale? Recuerden que el ángulo como tal es el que se encuentra acá. Bien. Si nosotros nos encontramos en este punto, es decir, en esta esquinita, donde representa el ángulo, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Seno del ángulo A, ¿verdad? Seno de A, seno del ángulo A es igual, y en la función dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Si tú estás en esta esquina, es tu cateto opuesto o lado opuesto es la que se encuentra al frente. Entonces es A. No puede ser B porque está a un lado. No puede ser C porque está a un lado. Entonces el cateto opuesto es A. Colocamos aquí donde dice cateto opuesto, pues aquí sería A. Y abajo, bueno, como denominador tenemos hipotenusa. Entonces hipotenusa está como C. Esa no se va a cambiar. Y con esto ya identificamos, ya relacionamos el ángulo con la función seno. Para el ángulo B lo hacemos de la siguiente manera. Nos colocamos en este punto. Ahora el ángulo que tomaremos en cuenta es el ángulo B, es decir, este. Para seno, sale seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Nuevamente repetimos la función, pero utilizando el ángulo B. Entonces, ¿seno de qué ángulo? Del ángulo B. Es igual a cateto opuesto. Si tú te encuentras en este ángulo, es tu cateto opuesto o lado opuesto es B. No puede ser A porque A está a un lado y no puede ser C porque también C está a un lado. Entonces, el cateto opuesto es B. B. Entre hipotenusa, esa no cambia, ese sigue siendo C, ¿verdad? Y ya tenemos la relación para la función seno, para el ángulo A y para el ángulo B. Ahora continuamos con la función coseno para el ángulo A. Nuevamente nos colocamos en el ángulo A. Vamos a quitar esto para no confundirnos. Bien. Aquí estamos nuevamente en este ángulo, el ángulo A, y dice que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Coseno de qué ángulo? Pues del ángulo A. Es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Si tú te encuentras en este ángulo, lógicamente tu opuesto es A. Entonces si el lado opuesto o el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es el que está a un lado.
No puede ser C porque C siempre será hipotenusa, es decir, el lado más largo. Entonces el cateto adyacente es B. Es decir, que aquí es B. Entre hipotenusa, que es C, esa no cambia. Ahora continuamos para el ángulo B. Bien, para el ángulo B, perdón, vamos a quitar esto para no confundirnos. Si nos colocamos en el ángulo B, dice que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Coseno de qué ángulo? Pues el ángulo B, ¿verdad? Y dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Si tú te encuentras en este ángulo, tu cateto opuesto es B. Entonces, por consiguiente, tu cateto adyacente tiene que ser el que está a un lado, es decir, A. No puede ser C porque C siempre será hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es A. Indicamos aquí cateto adyacente que es A entre hipotenusa que sigue siendo C. Ahora continuamos con la función tangente para el ángulo A. Nos colocamos en este ángulo y dice que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tu cateto opuesto es A. Pero aquí vamos a quitar esto para no confundirnos. Bueno, entonces continuamos. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Tangente de qué ángulo? Del ángulo A. Dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Si tú te encuentras en este ángulo, tu cateto opuesto es, o el lado opuesto es el que está al frente de ti, que es A. Entonces aquí, A. Entre el cateto adyacente. Entonces, tu cateto adyacente es el que está a un lado, es B. No puede ser C porque C siempre será hipotenusa, el lado más largo. Entonces, entre B. Continuamos con la función tangente, pero para el ángulo B. Entonces, vamos a quitar esto para no confundirnos. Dice que tangente del ángulo B del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ahora nos encontramos en el ángulo B. ¿Tangente de qué ángulo? Pues el ángulo B, que es igual a, aquí lo dice, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si tú te encuentras en este ángulo, tu cateto opuesto es, o el lado opuesto es el que está al frente de ti, ¿verdad? Entonces es B. B. Y tu cateto adyacente es el que está a un lado, es decir, A. No puede ser C porque C siempre será hipotenusa. Entonces es A. Y aquí indicamos A. Y esa es la relación para cada una de las funciones directas. Las funciones inversas pues las vamos a utilizar más adelante en casos específicos. Entonces, mientras tú comprendas la relación de las funciones trigonométricas con los elementos que son los ángulos y lados, y puedas hacer esto, será mucho más fácil resolver los ejercicios. Yo te recomiendo
que esto lo repitas, ¿sale? Entre más práctica tengas en esto, mucho mejor será. Esto es la base para que tú puedas resolver los ejercicios. Si no comprendes esto, será un poco difícil. A lo mejor sí puedes resolver los problemas, pero guiándote de ejemplos. Entonces lo que tú tienes que comprender es la relación de las funciones trigonométricas con los elementos. Eso sería todo. Muchas gracias.